Mateo, before he came to Christ, antes que él viniera a Cristo, he was not a man who was seeking God. él no era un hombre que buscara a Dios. He was not a godly man. Él no era un hombre santo. He was not a God-fearing man. No era un hombre que le temiera a Dios. Very interesting. Muy interesante. The type of people that God chooses El tipo de gente que Dios usa, because he loves them. porque Él los ama. And he does mighty things through their lives. Y Él hace cosas maravillosas a sus vidas. We're going to start studying the Gospel of Matthew. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo, el Evangelio But de Mateo. before we begin the study, Pero antes de que comencemos, I would like to notice a few things about Matthew. me gustaría enseñar o mostrar algunas cosas acerca de Mateo. Who is Matthew? ¿Quién es Mateo? What did he do ¿Qué hizo before he became a Christian? antes de ser un cristiano? How did God use his life? ¿Cómo es que Dios usó su vida? This man, Matthew. Este hombre, Mateo. Let's check it out. Vamos a verlo. Matthew chapter 9. Mateo capítulo 9. His encounter with Jesus Christ. Que está aquí con Jesucristo, su encuentro con Jesucristo. Matthew 9. Mateo 9. Let's read verse 9 through 13. Vamos a leer versículo 9 al 13. Y dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. All right, this was the encounter that Jesus had with Matthew. Este fue el encuentro que Jesús tuvo con Mateo. Matthew was a Jew, Mateo era un judío, but he was a tax collector. pero era un cobrador de impuestos. He lived in the city of Capernaum Vivió en la ciudad de Capernaum, by the Sea of Galilee. por el mar de Galilea. 3/4 of Jesus' ministry 3/4 del ministerio de Jesús took place around the Sea of Galilee. se llevaron a cabo alrededor del mar de Galilea. Of his 12 disciples, De sus 12 discípulos, 11 of them were from Galilee. 11 de ellos eran de Galilea. Galilee is a small fishing village. Galilea era un pueblo pequeño de pescadores. I actually had the privilege to visit Galilee. De hecho, yo tuve Capernaum, tuve el privilegio de estar en Galilea, en Capernaum también, and to be by the Sea of Galilee. y estar ahí por el mar de I Galilea. had the privilege to teach a Bible study, Tuve el privilegio de dar un estudio bíblico standing on the shore of Galilee, de pie sobre las mareas del mar de Galilea, talking about when Peter and his brother were called to follow Christ. hablando acerca de Pedro y de los seguidores de Jesucristo. Now, in Capernaum, Ahora, en Capernaum there were a lot of taxes to be collected había muchos impuestos que tenían que ser colectados, because of the fishing business. porque pues había un buen negocio de pesca. You see, the Jews, Y pues los judíos, who were godly men, que eran hombres que temían a Dios, who wanted to seek the Lord, que querían buscar a Dios, they mostly lived in Jerusalem. ellos, la mayoría, creían en Jerusalén, Because in Jerusalem, porque en Jerusalén there was the temple, había un templo, the Sanhedrin, el Sanedrín. the religious leaders. El Sanedrín estaba allí, los líderes But in religiosos. Galilee, Pero en Galilea there lived the people who were more interested in the material things, había gente con más interés en las cosas materiales, the fishing business, el negocio de la pesca, making a profit. hacer negocio. But Jesus was around Galilee Pero Jesús estaba ahí por Galilea, most of his ministry. la mayor parte de su ministerio. Now the Romans, Ahora, los romanos, they had positioned tax collectors ellos tenían colectadores de impuestos en ciertas posiciones, in different cities. en diferentes ciudades. Matthew was a tax collector. Mateo era uno de ellos, era un colectador de impuestos. The Jews were not happy Los judíos no estaban contentos that they had to pay taxes. que ellos tenían que pagar taxes To o the impuestos Romans. a los romanos. They even used that Ellos rechazaban eso as a subject como un tópico
to turn the people against Jesus. para convertir a la gente contra Jesús. And they asked Jesus, Y ellos le preguntaron a Jesús, should we pay taxes ¿deberíamos de pagar impuestos or not? o no? And they were trying to trap him. Y ellos estaban tratando de atraparlo, Because if he said, yes, pay taxes, porque si él hubiera dicho, sí, paga los impuestos, the Jews would rise against him. los judíos hubieran levantado contra They él. didn't want to pay taxes. Ellos no querían pagar impuestos. And if he said, do not pay Y taxes, si él hubiera dicho, no paguen taxes, the Romans would rise against him. los romanos hubieran levantado contra So they él. thought they had him trapped. Entonces ellos pensaron que lo iban a tener acorralado. And Jesus said, give me a money, a coin. Y Jesucristo dijo, dame dinero, dame una moneda. And he said, whose image is on this coin? Y él dijo, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? And they said, Caesar's. Y ellos dijeron, de César. And he said, give to Caesar Y él les dijo, dale a César what belongs to Caesar. lo que pertenece al César, But give to God pero dale a Dios what belongs to God. lo que le pertenece a Dios. And we were created in the image of God. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. And we have to give God Y tenemos que dar a Dios what has his image. quien tiene la imagen de That's our él. lives. Esas son nuestras We have vidas. to give our lives to God. Tenemos que dar nuestras vidas a Dios. But they were trying to trap Jesus. Pero ellos querían atraparlo. They knew Ellos sabían the attitude of the people. la actitud de la gente. They wanted the Messiah to come Ellos querían que el Mesías viniera and deliver them from the power of Rome. y entregarlo para el poder de Roma. So the Jews despised paying taxes. Entonces los judíos usaron esto de pagar impuestos. Now, how do you think they felt ¿Y cómo crees que ellos se sintieron about the tax collectors? cómo crees que sentían acerca de los cobradores de impuestos? Especially Jews. Especialmente judíos. A Jew Un judío who was collecting que taxes estaba cobrando impuestos from the Jews de los judíos for the Romans. para los romanos. They despised them. Ellos tenían que rechazarlo, ¿no? The tax collectors, Los cobradores de impuestos often they were corrupt individuals, también eran pues individuos corruptos, ¿no? dishonest men. Eran hombres desalmados. When the tax collectors came to John the Baptist Cuando los cobradores de impuestos vinieron a Juan el Bautista and he was preaching repentance, y él estaba predicando acerca del arrepentimiento, they said, what should we do? ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer? And John said, Y Juan dijo, do not collect more taxes than are required. no cobres más impuestos de lo que se necesita. Why? ¿Por qué? Because the tax collectors, Porque los cobradores de impuestos, they would collect taxes. ellos cobraban impuestos. The Romans demanded a certain amount. Los romanos les pedían una cierta cuota, But whatever they collected over that, pero de todo lo que ellos cobraban de eso, they were allowed to keep it. ellos tenían chance de agarrar algo So para they were ellos. often dishonest. Entonces eran un poco They deshonestos. would charge extra. Ellos cobraban un poquito And extra. John told them, Y Juan les dijo, do not take more than you are required to. Juan les dijo, no tomes más de lo que se necesita. Do you guys know who Zacchaeus was? ¿Ustedes saben what's that again? Zaqueo. ¿Ustedes saben quién era Saqueo? He was the chief of the tax collectors. Era el jefe de los cobradores de impuestos, A very wealthy man. un hombre muy rico. And when he met Y Jesus, cuando él conoció a Jesús, immediately inmediatamente he said, él dijo, half of my goods la mitad de mis I bienes give to the poor. se los doy a los pobres. And if I have taken from anyone Y si yo he tomado de alguno wrongly, de manera incorrecta, I will pay back 4 times. lo voy a regresar 4 veces You más. see, the tax collectors, Entonces los cobradores de they were impuestos dishonest men. eran hombres deshonestos And they would abuse the people, y ellos abusaban de la gente, even their own nation. aún de su propia nación. For this reason, Por esta razón, they were despised ellos eran rechazados by the Jews. por los judíos. They were traitors. Ellos eran traidores, Corrupt men. corruptos. They had cast off their heritage, Ellos aventaban para afuera su herencia, their faith, su fe, their nation. su nación. Now, the average Jew, El judío promedio, he would not have anything to do with the tax collector. ellos no tenían nada que ver con los cobradores de impuestos. So the tax collectors, Así que los cobradores de impuestos they had to hang out with themselves tenían que pues, llevarse solamente entre because ellos they were mismos, rejected by the people. porque ellos eran rechazados por la Corrupt gente, men, porque eran hombres corruptos, traitors of their nation. traidores de la patria, de They la would nación. gather with themselves Entonces se juntaban nada más entre ellos and they would gather with other sinners. y se juntaban con otros pecadores también. Now, in chapter 9, Ahora en capítulo 9, did you guys already read verse 9 through 13? ya leímos sí, del 10 al 13. Let's read that one more time. Vamos a leer otra vez
capítulo 9, versículo 10 al 13. These are the type of people Estos son la clase de gente that Jesus loves, que Jesucristo ama, that Jesus came to save. a los cuales Jesús vino a salvar. Sinners, Pecadores, prostitutes, prostitutas, tax collectors. cobradores de impuestos. He loves them, Él los ama and he came for them. y Él vino por ellos. Let's read verse 9 through 13 one more time. Vamos a leer versículos 9 al 13 una vez más. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hey, when Jesus went to Matthew's house, Cuando Jesús fue a la casa de Mateo, what kind of people were there? ¿qué clase de gente había allí? What does it say? ¿Qué dice aquí? Tax collectors Cobradores de impuestos and sinners. y pecadores. That's the only friends Matthew had. Eran los únicos amigos que Mateo tenía. That's the only one that he could hang around with. Eran con los únicos que él podía cotorrear. But we see the type of people that Jesus came for. Pero vemos aquí el tipo de gente por la cual Jesús vino. Yesterday, Ayer, when I saw the long line of people cuando vimos la línea larga de to gente be baptized, que iba a ser bautizada, and I noticed y me di cuenta that most of them were men. que muchos de ellos eran hombres. And when I looked in their faces, Y cuando yo vi sus rostros, I thought about the grace of God. pensé acerca de la gracia de Dios. They were some very scary looking men. Había unos hombres así con cara de Cara de mafiosos. cara ¿no? de mafiosos, mafia faces, And I saw them and I went, Y los vi y dije, wow. but God is gracious. Pero Dios tiene gracia And he loves those men. y Él ama a esos hombres. He came. Él vino. The word of God says La palabra de Dios dice that he came for the sick, que Él vino por el enfermo, not for the healthy. no por el sano. Matthew was sick. Mateo estaba enfermo. Spiritually speaking, Espiritualmente hablando, Matthew was very sick. Mateo estaba muy enfermo. And Jesus came Y Jesús vino for him. por él. And so were many of us. Entonces así estamos muchos de nosotros. We were sick. Estamos enfermos. We were dead y spiritually. estábamos muertos And espiritualmente. the Lord came for us. Y entonces Dios vino por nosotros. He did not come for the righteous, Él no vino por los justos, but for sinners. sino por los pecadores. And Matthew fit into that category. Y Mateo caía en esa And categoría. so do we. Y también nosotros. Amen. Amén. I look at you Yo los miro a ustedes and I say, y yo digo, hay unas caras para empezar. there's some faces like, oh. But the Lord, Pero el Señor, these are the type of people el Señor vino, esta es la clase de gente that Jesus came for. por la que Jesús vino. He came for the sick. Él vino por el enfermo, He came for the sinners. Él vino por el pecador. And this includes all of us. Y esto nos incluye a todos nosotros. He came to heal the sick. Él vino a sanar al enfermo. He came to forgive the sinner. Él vino a perdonar al enfermo. But first of all, Pero antes que nada, we have to recognize tenemos que reconocer that we are sick. que nosotros estamos enfermos. We have to recognize Tenemos que reconocer that we are sinners. que nosotros somos pecadores. And when we recognize that Y una vez que reconocemos and eso we cry out to God, y que clamamos a Dios, He is faithful. Él es fiel. He saves us. Él nos salva, He forgives Él nos us. perdona, He cleanses us. Él nos limpia And He heals us y nos cura of our sickness. de nuestras enfermedades. Amen. Amén. And I love that about the Lord. Y amo eso del I Señor. love Him Lo amo for that reason. por esa razón. That He loves sinners. Que Él ama a los pecadores. He loves the sick. Él ama al enfermo. He came to save Él vino a salvar that which is lost. a los que estaban perdidos. And He loves you. Y Él te ama. And so Matthew, Y entonces the Mateo, Lord loved Matthew. el Señor amó a Mateo. And Jesus walked by Matthew. Y Jesucristo caminó, pasó por donde estaba Mateo. What would the normal Jew do ¿Qué hubiera hecho un judío normal when he walked by Matthew? pasando ahí por donde estaba And there Mateo? was Matthew Y ahí estaba Mateo, sitting at the table, sentado en la mesa, collecting taxes, cobrando impuestos, being corrupt,
siendo corrupto, robbing from the people, robándole a la gente, traitor against his own nation. un traidor contra su propia nación. What did you do ¿Qué hubieras hecho tú when he walked by si Matthew? hubieras pasado y por donde él estaba? How would he feel? ¿Cómo te hubieras sentido? He probably had hatred Probablemente hubieras un odio así, towards Matthew. un odio contra He Mateo. probably despised him, Probablemente hubieras rechazado, that sinner, pecador ese, tax collector. cobrador de Thank impuestos. God I'm not like him. Gracias a Dios no soy como él. And he probably despised him. Y probablemente lo hubieras rechazado. But Pero when Jesus walked by him, cuando Jesús pasó por donde él he estaba, looked at him lo miró and he loved him. y lo amó. He had eyes of compassion. Tuvo ojos de compasión. He knew Él sabía that Matthew was sick que Mateo estaba enfermo spiritually. espiritualmente. He knew Él sabía that Matthew que Mateo was a sinner era un and pecador he needed forgiveness. y él necesitaba And perdón. when the Lord looks on you, Y cuando el Señor te mira a ti, he sees you. Él te mira. And some of you, Y algunos de ustedes you have not come to Christ yet. no han venido a Cristo todavía. And he has compassion on you. Y Él pues tiene compasión, He pide loves compasión you. de ti y te ama. And so he told Matthew, Y entonces Él le dijo a Mateo, follow me. sígueme. And Matthew, Y Mateo immediately, inmediatamente he got up from his table. se levantó de su mesa, He left everything. dejó todo And he began to follow y Jesus. se convirtió en un seguidor de Jesucristo. See, Matthew realized Mateo se dio cuenta that there was something missing in his life. que había algo que le faltaba en su vida. Something was missing. Algo le faltaba. Just like Zacchaeus. Así como Zaqueo. Zacchaeus realized the same thing. Zaqueo se dio cuenta de la misma situación. He was a rich man, Él era un hombre rico, but he was missing something. pero a él le faltaba algo. And Matthew felt the same way. Y Mateo se sintió de la misma He manera. was missing something in his life. A él le faltaba algo en su vida. And maybe he had heard Jesus teaching. Y a lo mejor él escuchó a Jesús enseñar. Maybe he heard the word of God. A lo mejor él había escuchado And he la saw palabra de Jesus. Dios. Y él vio a Jesús. And his heart was Y touched. su corazón fue tocado. And when Jesus said, Y lo que Jesús dijo, follow me, sígueme. Matthew rose up. Mateo se levantó, He left his crooked life behind. dejó toda su vida atrás And he began to follow y Jesus. se convirtió para seguir a Jesús. It's amazing what happens Es asombroso lo que pasó. when people have an encounter with Christ. Cuando la gente tiene un encuentro con Cristo, Their lives are changed. sus vidas son cambiadas. Amen? Amén. Amen? Amén. Their lives are changed. Sus vidas son cambiadas. Things happen. Y cosas pasan. Zacchaeus, Zaqueo, he was a little chaparrito. él era un pequeño chaparrito. And he couldn't see Jesus Y él no podía ver a Jesús because of the multitude. porque está la multitud. And I could imagine him jumping up, Y me lo imagino así tratando de brincar, looking around the people, mirando así and he alrededor de la wanted to see gente, Jesus. queriendo ver a Jesús. And so he ran ahead Entonces él corrió and adelante he climbed a tree. y se subió a un árbol. And from there he saw Jesus. Y de allí él vio a Jesús. And Jesus saw him. Y Jesús lo vio. And what did he say? ¿Y qué le dijo? You guys remember that song? ¿Se acuerdan de esa canción? Saqueo, Zaqueo, bájate de ahí, bájate de allí. porque a tu casa. Jesus said, Matthew, come down from there. Jesús le dijo, hey Mateo, baja de allí. Today I will go to your house Hoy voy a ir a tu casa and have supper. y tener una cena. And when Jesus went to Matthew's house, Y cuando Jesús fue a la casa de Mateo, Zacchaeus, perdón, de Zaqueo, what kind of people do you think were in his house? ¿qué clase de gente crees que había en su casa? It was full of tax collectors Estaba lleno de cobradores de and impuestos sinners. y de pecadores. And Matthew, Y Mateo, when he saw Jesus, cuando él vio a Jesús, he said, Jesus, él dijo, Jesús, half of my goods, la mitad de mis they bienes go to the poor. van a los pobres. And I will restore 4 times Y yo le restauraré 4 veces whatever I have taken. lo que sea que yo haya tomado. Look at that. Mira eso, The transformation, la transformación, the things that happen las cosas que pasan when people have an encounter with Christ. cuando la gente tiene un encuentro con Cristo. You see, when you truly meet Jesus, Y cuando tú realmente conoces a Jesús, your life will never be the same. tu vida nunca va a ser la misma. Do you know what I'm talking about? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Can any of you say amen? ¿Alguno de ustedes puede decir amén? That your life is not the same anymore. Que tus vidas no son las mismas ya. You were corrupt. Eras corrupto, You were a sinner. eras un pecador, You were sick. estabas enfermo And Jesus came. y Jesús vino. And you had an encounter with Y Christ. tuviste un encuentro con Cristo. And your life Y tu vida was never the same. nunca fue la misma. Amen? Amén.
There's a transformation that transpires. Hay una transformación que transpira. We leave our crooked lifestyle behind. Dejamos nuestro modo de vida incorrecto atrás. No more stealing No más robar, because we're honest. porque estamos Honestos. honestos. No more lying No más mentir, because we speak the truth. porque hablamos la verdad. No more fornication. No más fornicación, No more adultery. no más adulterio, No more pornography. no más pornografía, No more drugs. no más drogas. Why? ¿Por qué? Because we met Christ. Porque conocimos a And Cristo. when you meet Jesus, Y cuando conoces a Jesús, your life is changed. tu vida es cambiada. You live a new life. Vives una vida nueva. Old things have passed away. Todas las cosas han pasado And all things become new. y todas las cosas son nuevas. Yesterday, Ayer we baptized many people. bautizamos a mucha gente. The water was freezing. El agua estaba helada, But we baptized like so many people. pero bautizamos a mucha gente. And when they went underwater, Y cuando ellos iban bajo el agua, it's symbolic es algo simbólico, that they are dead with Christ. que ellos están muertos en The Cristo. old man. Los hombres mayores, No. The old. o el hombre viejo. Hombres mayores. Yeah, I don't know the context. The old man is buried El viejo hombre está enterrado under the water. bajo del agua. El viejo también. El viejo también. And when he comes up out of the water, Y cuando sales del agua, it's symbolic es simbólico of our new life in Christ. de una nueva vida en Cristo. Our old man, El hombre viejo, old things las cosas have viejas passed away, ya pasaron. and all things Y todas las cosas they become new se han vuelto nuevas in baptism. en bautismo, Symbolic. simbólicamente. And Matthew En Mateo, began to follow Christ, y Mateo empezó a seguir a and Cristo. we begin to leave behind things, Y empezó a dejar atrás cosas. and we begin to follow Y Jesus. empezamos a seguir a I have Jesús. 24 years Tengo 24 años following Christ. siguiendo a Cristo. My life was transformed Mi vida fue transformada when I met him. cuando lo conocí. I began to change. Empecé a I cambiar. let go of the drugs. Dejé todas las drogas. I let go of stealing cars. Dejé de robar carros. I let go of everything, Dejé ir todo. and I began to follow him. Y me convertí a seguirlo a él. We're sick, Estamos enfermos, sinners, pecadores, but we begin to experience a new life in Christ. pero después empezamos a experimentar una nueva vida en Cristo. Amen? Amén. Maybe there's someone here today, A lo mejor hay alguien aquí hoy and you realize y te das cuenta that something is missing in your life. que algo te falta en tu vida You don't know what it y is. no sabes qué es. Maybe you're like Matthew A lo mejor eres como Mateo or Zacchaeus. o como Saqueo. Maybe you have possessions, A lo mejor tienes but posesiones, you know pero tú sabes something is missing in my que life. algo te falta en tu vida. What is missing Que lo que está faltando is a relationship with God es una relación con Dios through Jesus a Christ, través de Jesucristo, our Lord. nuestro Señor. And when you have an encounter with Christ, Y cuando tienes un encuentro con Cristo, He will heal, Él te va a sanar and He will forgive, y Él te va a and perdonar He will transform your y Él life. te va a transformar And you tu will vida never be the same. y nunca serás el mismo. The minute you meet Him, Muchos de ustedes no, lo the minute you meet Him, el momento, the minute you meet Christ, en el momento en que tú conoces a Cristo, your life will begin to change. tu vida va a comenzar a cambiar. I know Yo sé there are many of you here que hay muchos aquí that could come up here que pueden venir hoy aquí and you can talk y puedes hablar about how you met Christ acerca de cómo conociste a and how your Cristo life was y transformed. cómo tu vida fue transformada. Many of you Muchos de ustedes have experienced han experimentado the power of God. el poder de Dios. And that's why today, Y por eso es que hoy, after so many years, después de tantos años, you are still serving Jesus. tú aún estás sirviendo a You are still Jesús. following Him. Tú todavía lo estás You siguiendo. love Him Tú lo amas more now más than ahora before. que antes. After 10 years, Después de 10 20 años, years, 20 años, 30 years, 30 años. Why? ¿Por qué? because you had an encounter with Jesus. Porque tuviste un encuentro con And He's Jesús real y Él es real and He's powerful. y Él es poderoso. Amen? Amén. And He transforms our lives. Y Él transforma nuestras vidas. Now, amazing. Ahora, asombroso. Turn to Matthew chapter 10. Vamos a Mateo capítulo 10. It's very amazing to me Es muy asombroso para mí that Matthew que Mateo was chosen fue escogido to be one of the 12 apostles. a ser uno de los 12 apóstoles. This man Este hombre who was a traitor, que era un traidor, who was corrupt, que era corrupto, who was a sinner, que era un who pecador, was sick, que estaba enfermo. Jesus chose him Jesús lo escogió to be one of His 12 apostles. para ser uno de sus 12 apóstoles. Let's read verse 1 through 4. Vamos a leer versículos 1 al 4.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. When Jesus chose 12 men Cuando Jesús escogió a 12 to hombres be his apostles, para ser sus apóstoles, one of them was Matthew. uno de ellos era Mateo. And it says Matthew the publican, Y aquí le llama como Mateo el publicano or the tax collector. o el cobrador de impuestos. Interesting Interesante that they include that, que ellos hayan incluido that he eso, was a tax collector. que él era un cobrador de When we get impuestos. to heaven, Cuando vayamos al the cielo, city la ciudad has beautiful foundations. tiene hermosos cimientos. And on the name of those foundations, Y en los nombres de esos cimientos, one of them uno de is ellos going to have Matthew's name written on it. va a tener el nombre de Mateo escrito. I don't know if it will say Matthew, No sé si va a decir Mateo, the publican. el publicano. No, I don't think so. No creo. But it would probably just say Matthew. Pero a lo mejor va a decir Mateo. And that amazes me Y eso me sorprende, because I see porque yo veo the love of God, el amor de Dios, the power of God. el poder de Dios. Amen. Amén. In your Bible, Y en tu Biblia you have 4 gospels. tienes 4 evangelios. Who are the authors? ¿Cuáles son los autores? Matthew, Mateo, Mark, Marcos, Luke, and Lucas John. y Juan. Matthew, Mateo, this tax collector este cobrador de who was impuestos, a sinner, que era un pecador, who was corrupt, que era corrupto, who was a traitor que era un to traidor his nation, a su nación, to his God. a su Dios. And even though Y aún, he wasn't looking for God, que no estaba he buscando a wasn't Dios, praying, él estaba orando. he wasn't praying, Él no estaba he orando. wasn't seeking the Lord. Él no estaba buscando a Dios. But Jesus walked by him Pero Jesús pasó por donde él and he estaba. loved him. Y él lo amó. And he said, Y Matthew, le dijo, Mateo, follow me. sígueme. And Matthew rose up Y Mateo se levantó and he began to follow y Christ. comenzó a seguir a Cristo. And he was saved Y él fue salvo by the grace of God. por la gracia de Dios. And it's amazing to me, once again, Y es maravilloso para the mí type of people that God el uses. tipo de gente que Dios usa. God uses sinners. Dios usa a los pecadores. When they have an encounter with him, Cuando ellos tienen un encuentro con and their Él, lives are transformed. sus vidas son They transformadas. begin to follow Christ. Comienzan a seguir a And the Jesús. Lord works in them, Y el Señor trabaja en ellos. then he works through them. Y luego trabaja a For the través glory de of ellos God. para la gloria de And Dios. he chooses Y Él escoge weak vessels como vasos débiles, frágiles, vasijas frágiles, to confuse the strong. para confundir al fuerte. He uses foolish Él usa a los tontos, people a la gente, to confound the wise. para confundir a los sabios. He uses the low things. Usa las cosas de abajo. Why? ¿Para qué? So that no one can touch the glory Para que nadie pueda tocar la gloria for what God does in our lives. de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amen. Amén. He loves to take on big projects Él ama tomar proyectos grandes because he receives more glory. porque Él recibe más gloria. I love about Calvary Chapel. Lo que me gusta de Calvary Chapel, They have a book called The Harvest. tienen un libro acerca de la cosecha. And when you read the book, Y cuando lees el libro, it's only testimonies son solamente testimonios about the Calvary Chapel pastors. acerca de pastores de Capilla Calvario. And when you read about their past, Y cuando lees acerca de su pasado, you can't believe it. no puedes ni creerlo. Many of them lived on the streets. Muchos de ellos vivían en las calles, Gangsters, mafiosos, murderers, asesinos, vicious people. gente viciosa. Raul Reese Raul Reese, was waiting in his house él estaba esperando en su casa to kill his wife. a matar a su esposa. And he had a shotgun Y él traía una escopeta loaded, cargada, waiting to kill his wife when she came home. esperando a matar a su esposa cuando ella And as he llegara. was pacing back and forth, Y mientras él estaba así yendo para atrás, para adelante, he turned on the TV prendió la tele and he heard Chuck Smith y él escuchó a Chuck Smith talking about the love of God hablando acerca del amor de and the Dios forgiveness of God y del perdón de and the Dios grace of y God. de la gracia de Dios. And Raul Reese Y Raul Reese fell on his knees cayó sobre sus and he came rodillas to Christ. y vino a Cristo. And now he's a pastor Y ahora él es un pastor of a super mega church. de una super mega iglesia And he has missionaries y tiene misioneros serving all over the place. sirviendo en todos lugares. And God took that man Y
Dios agarró a ese a hombre, sinner, un pecador, corrupted, corrupto, an adulterer, adúltero, and he saved him. y lo salvó. And now he's using Raw in a powerful way. Y ahora está usando a Raw en una manera poderosa. In the book, The Harvest, En el libro de la cosecha we see so many testimonies vemos muchos testimonios of the power of God. del poder de Dios. And I believe Y yo creo that God has begun a good work in you, que Dios ha comenzado un buen trabajo en ti in your life. y en tu vida. And I believe that God wants to work in you, Y yo creo que Dios quiere trabajar en ti and he wants to work through you. y Él quiere trabajar a través de ti. We cannot limit the Lord. No podemos limitar al Señor. Look at what God did in Matthew's life. Mira lo que Dios hizo en la vida de Mateo. And he wants to use each one of us Y Él quiere usar a cada uno de to nosotros touch others, para tocar a otros, to lead others to Christ, para guiar a otros a to Cristo, help others to grow in their relationship para, with the Lord. para ayudar a otros en la relación con el Señor. And he works through weak, Y Él trabaja a través de los débiles, foolish people de los ignorantes, so that no one can touch the para Lord. que nadie pueda tocar la gloria. Amen. Amén. Allow the Lord to work in your life. Deja que el Señor trabaje en tu Be vida. open Sea abierto to the work of the Holy Spirit. para el trabajo del Espíritu He wants to Santo. do mighty things Él quiere hacer cosas maravillosas through each one of your lives. a través de cada una de sus vidas. Now maybe there's someone here today Y a lo mejor aquí hay alguien hoy, like Matthew, como Mateo, and you feel y tú that sientes there's something lacking in your life. que hay algo que te falta en tu vida. There is something lacking. Hay algo que falta. You need a relationship with God. Necesitas una relación con Dios. You need to have your sins forgiven. Necesitas tus pecados para ser perdonados. And Jesus loves you. Y Jesús te ama. And he's here today. Y Él está aquí hoy. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por And he's siempre. calling people today. Y Él está llamando gente hoy. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, it is though God, it is as if God es como si Dios is begging you te está rogando through a us, través de nosotros, that God is begging you que Dios te está rogando that you would be reconciled to God. que encuentres esa reconciliación con Dios. And I know God loves you so Y much. yo sé que Dios te ama tanto. And if there's anyone here Y si hay alguien aquí and you have never received Jesus Christ, y nunca has recibido a the Cristo, Lord is here today. el Señor está aquí hoy. Where two or three gather in his name, Donde dos o tres se juntan en su he nombre, is in the midst. Él está en medio. And he wants to touch your life. Y Él quiere tocar tu vida. He wants to save you Él quiere salvarte and forgive you y perdonarte and heal you y sanarte and restore you. y restaurarte. But like Matthew, Pero como Mateo, you have to rise up. tienes que levantarte. Mateo, When Jesus said, follow me, cuando Jesús le dijo, sígueme, Matthew could have just sat there Mateo se pudo haber solamente sentado and allí did nothing. y no haber But hecho nada. Matthew stood up Pero Mateo se and he levantó walked y caminó with Christ. con Cristo. And maybe some of you here, Y hay a lo mejor algunos de ustedes you aquí need to make a stand. que necesitas levantarte, You need to stand up necesitas levantarte and come forward y venir